Usted, profesor, vive en Colombia, está en Colombia y seguramente ha percibido, porque usted es un estudioso de la situación de las relaciones internacionales, esa macabra influencia que ha tenido Irán sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre las democracias en América Latina. Y quiero preguntarle si esta situación va a decaer o por lo menos va a suavizarse la capacidad que tenía ese régimen de influenciar procesos electorales, de influenciar democracias en América Latina. Bueno, el primer, digamos, golpe a esa influencia de Irán se dio el 3 de enero de este año con la caída del régimen de Maduro, que tenía una muy estrecha relación con Irán. Ahora lo que está pasando en Irán, digamos, hay que tener un poco de cautela, no podemos todavía leer exactamente cuál es la situación ahí, qué va a pasar con el mismo régimen, que tienen una estructura sólida, por lo menos en lo que tiene que ver con reemplazar al líder supremo. Lo que no sabemos si esa estructura está en este momento en pie, qué tantas fracturas internas hay al interior del régimen tras este ataque letal de Estados Unidos e Israel que pues, acabó con la vida del líder supremo y no sabemos cuántos más. Por lo tanto, creo que estamos en un periodo un poco de fluidez hasta que se aclare más el panorama y si de verdad el régimen cae, quién lo va a reemplazar, qué vacío de poder se va a generar. Por lo tanto, toca esperar, pero sin duda ha sido un golpe letal el que le han asestado Estados Unidos e Israel y obviamente que eso tiene clara influencia en lo que tenía también Irán en América Latina, que también perdió otro bastión muy importante que fue Bolivia, con las elecciones que dieron también con el final de todo el régimen de Evo Morales. Por lo tanto, ya en la misma América Latina, Irán había sufrido derrotas sin necesidad de esto que estamos viendo ahorita. Profesor Pekel, digamos que en los distintos escenarios que se podían plantear, para Irán un ataque de esta dimensión era posible. En ese, digamos, en esa estrategia a seguir, no estaba o no podía haberse planteado una situación como esta. Es decir, ¿qué pasa si Jamenei no está? ¿Qué pasa si el círculo inmediato también desaparece en un ataque? ¿Quién lo sustituye? ¿No tendría que estar, por lo menos, no sabemos exactamente cuál ha sido la afectación? ¿Hasta qué línea? ¿Hasta qué punto? Pero no tendría que haber estado o pudiese estar dibujada en el esquema iraní la sustitución. La sustitución es clara. La Constitución de Irán establece que el líder supremo, que es elegido de manera vitalicia por un cuerpo que se llama la Asamblea de Expertos, que son 88 ayatolas. Ayatolas son expertos en la ley islámica, que representan los distintos distritos de Irán, es el que nombra al líder supremo y el que tiene la capacidad de destituirlo. Al morir el líder supremo, como ocurrió cuando murió el fundador de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini, eligieron a Jamenei. No sabemos en este momento, y creo que nos falta información, si este cuerpo de la Asamblea de Expertos si está sesionando, si no está sesionando, cuántos de ellos también pudieron haber sido afectados por esta operación. No sabemos si tienen fracturas internas y no sabemos si tienen la capacidad real de nombrar otro líder supremo y que éste realmente asuma el poder y asuma el poder sobre las palancas importantes del poder en Irán, la Guardia Revolucionaria, los Basij, que son los responsables del asesinato masivo de ciudadanos iraníes, de mujeres, y sobre el ejército iraní. Por lo tanto, yo creo que tendrán que pasar unos días para que entendamos realmente cuál es la verdadera situación de la estructura de poder en Irán y si va a poder de verdad reemplazar al líder supremo por otro y este va a poder realmente asestar su poder. Eso en esto entonces lo sabemos. Sin embargo, el golpe ha sido tan fuerte y no ha terminado porque los ataques siguen y realmente hemos visto también, Irania, que la retaliación de Irán ha sido más bien frágil. Ataque a civiles, lanzar misiles a objetivos civiles en los países del Golfo y en Israel. Le ha salido un poco el tiro por la culata a Irán de atacar a países del Golfo que estaban acercándose al régimen de Irán y por lo tanto no sabemos si tienen mayor capacidad de retaliación o si lo que tiene es lo que hemos visto, que realmente pues sí, puede causar daño, puede asesinar gente, pero no puede hacer o generar un cambio estratégico en lo que estamos viendo en el balance de poder.
Profesor Pekel, yo me quiero detener en el aspecto de la sucesión, que como dice no está del todo claro porque no hay un próximo ayatolá, no hay un ayatolá en espera porque precisamente debe surtirse este procedimiento allí en esa República Islámica. Pero en todo caso, y ya que Andrés preguntaba sobre el factor Venezuela, ¿qué pudo haber estado dentro de los cálculos de Estados Unidos para realizar esa operación en términos de lo que va a pasar después? Y se lo pregunto precisamente porque un cálculo de la administración Trump en Caracas a la hora de extraer a Nicolás Maduro es quiénes se van a quedar después, en manos de quiénes van a estar el poder, quienes sucedan van a conseguir hilar o mantener el orden. Pudo haber sido o puede estar dentro de la mente de Estados Unidos este cálculo también, porque al interior de Irán la disidencia está aplastada. Pues hay una figura importante, pero no podemos asumir que va a tener todo el poder, que es el hijo del Shah, que vive en Estados Unidos, que ha estado muy activo en los últimos meses desde que comenzó toda esta situación que debilitó tanto a Irán, como dijimos antes, por el ataque de Hamás del 7 de octubre y la liquidación de sus proxies, la caída del régimen de Assad. Esta es una figura que puede tener cierto alcance, cierta relevancia y podría ser una figura que participaría en una transición de poder si es que esta se da junto con otras figuras que es muy seguro el presidente de Estados Unidos y todos los entes del gobierno tienen identificados. Pero hasta ahora pues todavía estamos en la mitad del tema, faltan varios días, no sabemos si esta operación cuánto se va a prolongar y si Estados Unidos tiene identificado, además del hijo del Shah, otras personas que podrían copar un posible vacío de poder en caso de este darse y asumir el poder en un país tan complejo como es Irán. Porque además lo que contempla la propia normativa interna de este régimen criminal sería una convocatoria inmediata de lo que llaman la Asamblea de Expertos, Majles Jovergan, Asamblea de Expertos, un órgano formado por 88 clérigos de alto rango que serían los encargados de seleccionar un nuevo jefe ayatolá conforme al artículo 111 de la Constitución ilegal y manchada de sangre con la que cuenta el régimen en ese país, en Irán. Pero claro, Andrés, la duda es, ¿verdad?, si van a atreverse a nombrar un nuevo ayatolá o si por el contrario saben que lo que Estados Unidos e Israel quiere es, en palabras del presidente de Estados Unidos, liberar a esa nación del yugo de esta dictadura teocrática, claro. Sí, por eso creo que estamos en un momento de espera. Ha sido muy claro el presidente Donald Trump, también ha sido muy claro el primer ministro Benjamin Netanyahu en decir que esta operación tiene como objetivo eliminar al régimen iraní. Así que vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay algo estilo Venezuela, que dejen alguna transitoriedad de algunos herederos del régimen o que finalmente no haya lugar a ellos, sino que llegue, por ejemplo, desde el exilio el hijo del Shah. Vamos a ver qué termina de ocurrir, pero esto será seguramente una materia de muy interesante análisis, debate y seguimiento periodístico en los próximos días. Como decía el profesor Pekel, habrá que ver cómo queda la estructura en este momento de poder dentro del propio régimen, si hay o no en este momento capacidad de nombrar un sucesor del ahora abatido Ayatollah Khamenei. Profesor Pekel, yo quiero rescatar de lo que le escuchamos hace algunos minutos al embajador de Israel ante las Naciones Unidas durante la sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York, al señor Danny Danon, una palabra. Él decía hipocresía para referirse a la actitud que ha tenido en general Naciones Unidas, en particular países integrantes de Naciones Unidas, frente a la situación en Medio Oriente, frente a la lucha de Israel contra el terrorismo, hipocresía para condenar ahora lo que consideran algunos países una violación del derecho internacional sobre Irán, en fin, hipocresía. Yo quiero que nos ayude usted a comentar sobre esa palabra que han tenido muchos estados y muchos gobiernos del mundo durante los últimos meses frente a la situación de Israel. Bueno, es que Naciones Unidas es la suma o la resta de sus miembros. Por lo tanto, si usted ve un ente como el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, donde usted tiene en ese grupo de 47 estados
violadores consuetudinarios de los derechos humanos, dictando cátedras sobre derechos humanos, pues no es mucho lo que se puede esperar. En el tema de Israel es realmente dramático la postura de Naciones Unidas, que no comprende que Israel es un Estado que el 7 de octubre de 2023 comenzó una guerra de supervivencia, la supervivencia misma del Estado judío, que fue atacado de 7 frentes diferentes, encabezados por Teherán con la intención de aniquilar al Estado judío. Naciones Unidas no se pronunció de manera contundente contra esto. Por el contrario, en distintas ocasiones vimos a Naciones Unidas más bien apoyando posturas que son realmente contrarias a los derechos humanos, que son contrarias al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que son contrarias al artículo 51 del derecho de los estados a la defensa propia, que fue lo que hizo Israel el 7 de octubre. Por lo tanto, para Israel, Naciones Unidas sí constituye un cuerpo hostil en el que muchos de los estados, por ideología, tienen una postura automáticamente contraria al Estado judío, así tenga razón en el ámbito de los derechos humanos.